En este vídeo voy a explicar el funcionamiento de la hoja Excel llamada Seguimiento Empresas. Esta hoja Excel se dedica fundamentalmente a hacer un seguimiento de las empresas, o bien de empresas que tenemos en la lista de espera que pensamos comprar próximamente, o bien empresas que ya tenemos en cartera, pero que estamos haciendo un seguimiento para ver si las mantenemos o si las vendemos, etc. Esta hoja Excel de seguimiento de empresas se compone de varias tablas y están todas en la parte derecha de esta hoja Excel, van saliendo tablas y muchos datos de esas tablas se envían a la hoja Excel principal, que sería esta, a la tabla resumen principal. Por ello, en este vídeo lo que vamos a centrar el vídeo es únicamente a explicar los detalles y el funcionamiento de esta tabla de resumen. En otros vídeos ya se explicarán otras tablas. Cuando estéis dentro del Excel, para que se os vea más grande y no haya tanto espacio aquí, podéis utilizar el botón este, pincháis y se os lleva más hacia arriba y podéis ver como más espacio en la parte de arriba. Cuando, cuando estéis en vuestro propio ordenador, dependiendo del tamaño de vuestra pantalla, tenéis que mantener la tecla pinchada, la tecla Control, y mientras la mantenéis ahí apretada, si pulsáis menos, ¿veis? Se os hace más pequeño, y si pincháis más se os hace más grande. Y lo que tenéis que hacer es colocaros siempre en las tablas de forma que veáis una tabla por completo, porque estas tablas están hechas para verse la tabla entera, la tabla completa. Con lo que siempre hacerlo para que el espacio entre una tabla y la otra, que sería este blanco de aquí, pues os salga lo más a la derecha posible, para no dejaros la vista. Entonces es mantener la tecla control apretada y pinchando más y menos hasta que lo hacéis grande. Yo, como voy a grabar el vídeo, lo que quiero es que los números se vean lo más grandes posibles, porque algunos lo veis en el teléfono móvil, entonces lo voy a hacer más grande y no voy a ver la tabla entera, pero en vuestra casa ver la tabla entera. Por ello que aquí lo voy a intentar hacer hasta aquí. Y después ya veremos el otro trozo. La primera columna de aquí son la información de la empresa y aquí no hay más misterio. La única historia es que están agrupadas por sector. Por ello que las que son del mismo sector pues están agrupadas, después hay un espacio en blanco y aquí vendrían todas las del sector industrial. En este caso está esta, después vendría hay un espacio en blanco, con lo que lo separamos así con unos espacios en blanco. Por ello que cuando estamos comparando empresas y estamos comparando unos números con los otros, por ejemplo, ¿cuánto está creciendo en ventas? ¿Veis? Este dato es el de crecimiento de ventas. ¿Cuánto está creciendo en ventas Verizon? Lo que queremos es con la vista ver lo más cerca posible de esta cifra, cuánto está creciendo en ventas, quién, su competencia, la empresa más parecida a ella. Por lo tanto, es AT&T y claro, nos aparece abajo si comparamos este número con este número. Lo que no tendría sentido es comparar el crecimiento de ventas de dos empresas de este tipo con una empresa como Microsoft que están creciendo de otros sectores tecnológicos que crecen en venta más. Y así con todos los ratios, con todos los números, ya me entendéis. Aquí moviendo con la rueda del ratón hacia arriba, hacia abajo, os podéis ir hasta abajo de todo y veis las distintas empresas que de momento he habilitado aquí. La segunda columna o las columnas que tengo incluidas aquí dentro, en este caso solo tengo destapada esta, son enlaces. Son enlaces a páginas web que pueden ser interesantes. En este caso vemos los enlaces a la web de Morningstar. Por ello que si por ejemplo queremos consultar información de Intel en la web de Morningstar, podemos entrar dentro de la web de Morningstar, 3W, etcétera, y dentro buscar la empresa Intel por su código. Lo que pasa que a veces lo que ocurre es que en algunas empresas pues cuesta un poco buscar porque hay empresas que cotizan en diferentes mercados y a veces siempre, a ver, coger siempre la primera opción a ser posible porque suele ser la empresa americana, pero en este caso los enlaces sirven para esto. Si quiero ver la información de Intel, pues pincho aquí y me sale el enlace ya con Intel. Por ello que al pinchar me lleva directamente adentro de la web de Morningstar, donde ya está seleccionada la empresa Intel y ya nos ahorramos lo de buscar la empresa, ya podemos navegar por ahí para buscar la información que nos hace falta. Que en Morningstar lo más habitual es ir a Key Ratios y ver el informe de 10 años, que es una de las cosas más valiosas. Entonces pincháis aquí en Key Ratios y después os vais a Full Key Ratios y es lo más habitual.
Y aquí os aparecen los datos de los últimos 10 años de la mayor parte de las magnitudes, tanto del balance como de la cuenta de pérdidas y ganancias, como del estado de flujos de efectivo. Aquellas que son más relevantes, pues aparecen en este informe y te coge 10 años. Volviendo a la situación anterior, vamos a la tercera columna, que es la estado. Aquí no os he avisado, pero si no os acordáis de qué significa cada cosa, pincháis en cada sitio y os sale la nota de lo que os voy a explicar ahora en el vídeo. Entonces cada una, aunque no lo sepáis, pincháis y os lleva y ahí os explica detalladamente lo que es. Pero lo mismo que os voy a decir yo, solo que podéis consultar directamente allí. La columna estado sirve para reflejar el estado. Aquí como el objetivo de esta hoja Excel es hacer un seguimiento a las distintas empresas, utilizamos estados. El estado normal es el normal, es que a la empresa no le pasa nada. Está ahí la empresa, quien la quiere, que la compre, etcétera. Es el estado normal. Después hay de estados tenemos el normal, el notas, el esperar y el decidir. Notas, esperar y decidir. Vale, decidir no está. Este sería el notas. El estado notas. La mayoría de operaciones que hay aquí son operaciones de largo plazo. Son inversiones en empresas que suelen tener ventajas competitivas con lo que se puede mantener a largo plazo de forma indefinida sin ningún problema. No obstante, hay algunas anotaciones que al inversor le podrían interesar. Por ello, estas anotaciones interesantes pues las ponemos dentro, lo cambiamos y aparece como notas. Estas notas, esta columna de estado viene en relación a fecha última nota, porque está relacionada con esta. Por ello que aquí aparecen las últimas notas, al pinchar las últimas notas con sus fechas de lo que ocurrió desde que estamos haciendo el seguimiento de estas empresas en esta hoja Excel o en alguna versión anterior a esta hoja. Por ello nos vamos a TIT y vemos que el 11 del 4 del año 2022 están notas, pues es simplemente decir, oiga, aquí hay notas del 15 del 4 que están interesantes. Pues vale, entraríamos aquí en el 11 del 4 y veríamos 11 del 4 y el texto de la nota. Abajo aparecerían las notas que ocurrieron antes, pues la del 6 del 6. Primero había una nota, el 6 del 6, que la empresa anuncia que va a recortar el dividendo. Después el 11 del 4, que sería la última, que los accionistas de TIT recibirán 0,24 acciones de Warner Bros. Por cada acción de AT&T que posean. AT&T estuvo en un tema de un proceso de escisión y los que sois accionistas de AT&T, por cada acción que tengáis de AT&T, os darán 0,24 acciones de la empresa que se ha extendido, que se llama Warner Bros. Os la darán de forma gratuita. Por ello, como es una nota interesante, pues lo ponemos aquí y ya lo marcamos en notas con la fecha. Cuando esta nota pues ya venza o ya no haya nada que hacer con eso, pues simplemente vuelve a pasar a estado normal y ya está. Y las normales no hace falta entrar en cada nota porque ya pongo la fecha de cada nota, está el 29 del 8, con lo que lo normal es mirar las notas las últimas. Si lo quisierais ordenar también por notas, en la nota las notas de los últimos 30 o 60 días aparecen en el apartado de notas, aparecen en este color, en color naranja lo llamaré, es una especie de naranja y amarillo. Y aquí el Rate Store también, una última nota que hemos puesto. Entonces las de normales que aparezcan en gris o de color blanco. La diferencia entre los blancos y los grises es lo parecidas que son las empresas. Por ejemplo, dentro del mismo sector de tecnología, pues tanto Adobe como Microsoft se dedican al software. Entonces pertenecerían como a la industria del software. Dentro del sector de la tecnología, pues hay una industria del software, con lo que son más parecidas, pues estando con dos franjas separadas blancas aquí arriba, aquí abajo, aquí arriba y aquí abajo, separando sector de tecnología, pues las ponemos también juntas, pues separadas de Intel, que Intel ya es de chips, y separadas de las otras. Entonces, cuando hay unas que son muy parecidas, pues utilizamos el mismo gris y los saltemos un poco con el blanco. Aquí Philip Morris, Altria e Imperial Brands son tres tabacaleras, pues aquí no hay que separar nada, ponemos las tres en gris. Y así actuamos con todo. Por ejemplo, aquí hay 4 de materiales básicos. Royal Gold y Weaton son de materiales básicos, igual que Barrick Gold y Newmont. La diferencia es que Royal Gold y Weaton son empresas que se llaman de royalties de oro. Y Barrick Gold y Newmont son empresas grandes mineras de oro, con lo que son industrias ligeramente diferentes, con lo que igual dentro de materiales básicos, por esto utiliza estas escalas de grises. En las otras hojas Excel no hay tanto color, bueno, en algunas sí.
y no se ve tanto. Aquí pues, el gris lo tapan los colores que habrían aquí, pero es para hacernos una idea. Con todo esto ya no sé ni por dónde iba. Y el tema de las notas creo que era. Y tenemos las distintas notas. Podríamos organizarlo. En vuestra hoja Excel os saldrá aquí arriba, pero todas las columnas se pueden ordenar. Entonces, para ponerlo más reciente arriba, siempre no es de la Z a de la A a la Z. De la A a la Z sería la A lo más antiguo y la Z lo más reciente. Sería de la Z a la A, sería la Z lo más reciente. Con lo que normalmente siempre organizaremos, cuando queramos hacer un orden especial, para ver en ese momento en ese orden, poner siempre de la Z a la A, el segundo, ¿vale? De la Z a la A. Entonces al pinchar se nos reconfigura toda la Excel y lo reordena todo diciendo, oiga, las últimas notas, ¿cuál era la más reciente? Pues nada, fue el 11 del 4, después la otra fue 4 del 3 y te lo ordena por orden cronológico, al haber pinchado al ordenar esto de Z a la A. Y si si pusiéramos de la A a la Z, lo ordenaría de más antigua a más nueva, pero eso se puede hacer con cualquiera y te reorganiza toda la Excel. Si quiero que me lo organice, por sectores ya está por defecto, pero si quisiera que me lo organice todo por crecimiento de ventas y me ponga las que crecen más en ventas, pues sería de la Z a la A y toda la hoja Excel te lo organizaría por crecimiento de ventas. Aquí voy a volver atrás en el estado por defecto, que es el que se suele ver mejor, porque se para con las bandas blancas y es el defecto. Acostumbrados al de defecto que funciona mejor, pero para ver puntualmente alguna cosa, pues podéis utilizar los filtros estos que os darán aquí o aquí, dependiendo si lo estáis viendo con Google Chrome o dependiendo de cómo lo estáis viendo. Vale, el otro estado, hemos visto, hay 4 estados. Uno es el normal, que será casi siempre esto. Al ser inversiones a largo plazo, casi nunca pasa nada. Nada que nos haga tomar una decisión de vender ni nada. Son acciones que se compran y se mantienen a largo plazo, bien sea para revalorización del precio de las acciones o para cobro de dividendos crecientes. El estado notas era eso, que simplemente están ocurriendo notas. Después está el estado de esperar. El estado de esperar también viene normalmente con alguna anotación aquí. Pasa a estado de esperar, la inflación y la crisis de los contenedores se puede seguir afectando de forma muy negativa a corto plazo. Utilizamos el estado de esperar cuando la empresa está en una situación de bastante que esté la empresa en una situación de bastante incertidumbre, pero no solo de bastante incertidumbre, porque a día de hoy todas están en bastante incertidumbre, es que esté en una situación de bastante incertidumbre y sea tan alta esa incertidumbre que preferimos estudiar mejor la empresa. Por lo tanto, lo ponemos en estado de espera como diciendo, oiga, todos los datos que hay aquí de crecimiento de ventas, sobre todo estos que tienen que ver con valoración que veremos ahora, están un poquito más escondidos porque he hecho la Excel más grande, pero los datos que tienen que ver con valoración y esto, pues si no tienes muy clara la situación es mejor estudiarla más. Con lo que lo ponemos a la espera, como diciendo, cuando tengamos más claro el tema del precio objetivo, valor intrínseco, etcétera, pues ya lo pasamos a estado normal, pero mientras tanto seguimos estudiando. Sería como en estudio, sería un significado que tendría esto esperar, o simplemente es que podría ser interesante esperar porque la crisis de los contenedores le puede seguir afectando, la inflación y la gente se hace pedidos en Amazon y en vez de que le lleguen en 7 días, le va a llegar en 3 meses un pedido de China, pues aquí va a haber un problema, porque mucha gente va a decir, bueno, hasta que no se acabe esto ya no voy a pedir más. Entonces muchos pedidos se pueden paralizar. Entonces cuando la seguridad está en una situación de estas, lo pasamos a estado de espera y lo utilizamos para eso. Aquí no hay ninguna en el cuarto estado que se llama decidir, pero lo pongo ahora así a mano para que lo veáis. Sería así. Sería un poco más en rojo y os aparecería en estado de decidir. Este estado existe también en decidir. Es cuando una empresa entra en una situación que es distinta a las situaciones anteriores y hace que la tesis de inversión empiece a no sostenerse por algún motivo. O sea, si hay unos motivos que cuando realizamos el análisis de empresas, elaboramos una tesis de inversión con los motivos por los cuales estos son buenas inversiones. Si hay algún motivo que cambie de forma muy significativa y haga que esa inversión ya no pueda ser tan buena como antes, lo ponemos en estado de decidir, porque algunos inversores podrían optar por vender estas acciones por ese determinado motivo. Y aquí explicamos por qué consideramos que estaría en estado de decidir. Aquí ya dependerá del inversor. Si el inversor considera que este motivo que hemos encontrado, por el cual esto ya no es una buena inversión, es un motivo relevante que haga que ya no merezca la pena que esté en su cartera, pues la vende. Si el inversor considera que el motivo no es relevante, que da igual, pues simplemente
el inversor pues mantendrá la acción en cartera. O sea, el decidir es decir, oye, ¿podrías tomar aquí alguna decisión sobre esto? Sería, sí, el estado de decidir. También cuando algunas empresas dan algunas opciones relacionadas con algún tipo de reparto de dividendos en especie, o si lo quieres cobrar en dividendos, pues también pasaría a esta o decidir algunas cosas. Es lo que tuvieran los inversores que tomar una decisión sobre un determinado motivo, pues serían los estados decidir. Pero son estados poco utilizados en la inversión a largo plazo porque lo normal es que estén todas en estado normal o con temas de notas. La inversión de largo plazo, básicamente en los casos que estamos utilizando aquí en esta hoja Excel, es comprar acciones para olvidarse, bien sea para revalorización o para cobro de dividendos, pero con la finalidad de tenerlas por periodos larguísimos. La diferencia, después vamos a fecha última revisión. Vamos a ver ahora fecha última revisión. La diferencia entre fecha última revisión y fecha última nota es que la última nota tiene que ver con estas anotaciones de aquí. Tiene que ver y da igual que tal. La fecha última revisión es la última fecha en la que validamos todo esto de aquí. Todos los datos, sobre todo los que tienen que ver con la valoración, sobre todo estos están aquí escondidos, aquí que tienen que ver con el precio objetivo y estos. Entonces los precios objetivo y esos son precios objetivos a una determinada fecha, hasta que no entonces se corresponden, igual que los datos que ponemos aquí de estimaciones, etcétera, se corresponden con la información en Apple a 16 del 2 del 2022. Es como que todos los datos que vinieran a partir de aquí en esta tabla y en las siguientes tablas tuvieran una fecha de actualización a 16 del 2 del 2022 es cuando se ha validado que todo eso está correcto. Por lo que si veis una empresa o una oportunidad de inversión y la fecha, por ejemplo, está muy lejana, pues entonces a lo mejor puede ser que y desde la fecha de última revisión ha pasado algún conflicto bélico o alguna cosa que haya podido mover el precio de las acciones o haya afectado mucho a las empresas, pues a lo mejor os interesa esperaros a que haya una actualización porque a lo mejor puede variar mucho un precio objetivo o no, pero ahí ya depende de cada uno. Pensar que todas estas cosas son así, las empresas publican resultados trimestralmente, por ello que tras la publicación de resultados, cuando nos da tiempo de ya evaluar la situación, pues le cambiamos la fecha de última revisión, por lo que en este momento que estoy grabando el vídeo, que estamos en abril, las últimas revisiones son de febrero, de enero, marzo, y eso es porque las empresas publican resultados trimestrales, por lo que cada trimestre la empresa publica resultados, tarda a veces en los plazos en la fecha que ellos consideran, pero lo hacen trimestralmente. Entonces sus ejercicios fiscales a veces no son el mismo que el ejercicio natural. A lo mejor hay empresas que no solamente su trimestre es de enero a marzo, de marzo a junio, de junio a septiembre, de septiembre a diciembre. No, hay empresas que no es así. Hay empresas que su ciclo pues empieza en diciembre y acaba en diciembre del año siguiente. Tienen ciclos un poquito distintos en lo que se llama periodo fiscal, ¿sabes? Distintos, por ello que más o menos por cada 3 meses lo que veréis que vuelve a haber una fecha de última revisión. Y entonces esa fecha de última revisión, digo cada 3 meses porque la mayor parte son empresas americanas y publican resultados trimestralmente, con lo que es ese momento en el que aprovechamos para hacer la revisión. Por ello que cada 3 meses aproximadamente veréis que la última revisión, pues si esta era del 1 del 3 del 2022, pues aproximadamente el 1 del 6 del 2022, no ese día aproximadamente, pues habrá la siguiente revisión con ya los resultados del trimestre anterior. Y esos resultados hacen que algunos aspectos de estos pudieran cambiar si ha habido un cambio en la empresa. Normalmente no suele haber mucho cambio. Los cambios afectan más a la valoración, no tanto a los ratios estos, pero afectan. Y esto es lo que llamamos fecha última revisión. Aquí las que son más recientes, del último mes o últimos 2 meses, lo pongo en negrita. Aparecen simplemente en negrita, pues las de marzo y las de abril, pues aparecen en negrita. Pero sí, y las demás no. Simplemente para destacarlas. Y cuando ya pasamos a mayo, pues estas se irían de la negrita y solo estarían las de mayo y abril, por ejemplo. Así sería 2 meses más o menos coge. No obstante, si alguien quisiera ver ordenarlas es lo mismo que antes. Pone aquí, pincha aquí y ordenar de la Z a la A y le saldrían en orden. Pues primero aparecería la más reciente, 11 del 4 que se revisó Verizon, se revisó Take también en el 11 del 4 y lo que sea. Vuelvo hacia atrás para seguir con la historia. La siguiente columna es el sector. Ya hemos visto que están agrupadas por sector y aquí lo que utilizamos también en los colores en este aspecto es la tipología que está utilizando Morningstar, que lo que hace Morningstar es que para los sectores
que son más defensivos. Nosotros usamos los colores verdes. Los sectores que son más sensibles, bueno, no más sensibles. A ver, los sectores más defensivos son los más defensivos. En este caso nos aparecen estas empresas tabacaleras. Son los más defensivos. Eso significa que en las crisis económicas pues les afectan mucho menos y son empresas como que más seguras. El lado contrario de los sectores defensivos, en este caso aquí está los consumos defensivos. El lado contrario a los sectores defensivos, lo contrario, son los sectores cíclicos. En este caso, los sectores cíclicos que tenemos son el inmobiliario y los materiales básicos. Materiales básicos serían todo tipo de materias primas. Tanto estos como estos están en color rojo porque sería lo contrario a los defensivos. Aquí están los defensivos y esto sería lo cíclico. Esto significa que en los ciclos económicos estas empresas sufren más, con lo que hay que ir con más cuidado con las cíclicas. O bien no invertir en negocios cíclicos o invertir solo en negocios cíclicos que tengan gran calidad y que estemos seguros que van a sobrevivir a un ciclo económico contrario. Pero si algún día nos quiebra alguna empresa, será una cíclica lo normal, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir con más cuidado con el tema de las empresas cíclicas y hay que pedirles más calidad, etcétera. Y lo entremedio, ni cíclicos ni defensivos, sería los sensibles, lo que Morningstar llama sensibles, que sería como entremedio, significa que les afectan los ciclos económicos, pero no demasiado, sería así. Y entonces aquí están pues sector industrial, los de comunicaciones, las empresas de comunicaciones y los sectores tecnológicos. Entonces esa es la diferencia de los colores que utilizamos para eso y ya está, no tiene más misterio. Vamos, lo siguiente es el ranking de calidad del negocio. Esto, voy a mover esto para que se vea el resto de la tabla. Vale, hasta aquí, ¿veis? Aquí se sigue a donde termina. Eso ya os lo digo, configurarlo en vuestro ordenador. Vale, y aquí está el ranking de calidad. Estos números del ranking de calidad de la empresa son rankings de calidad que calculamos en otras tablas que están a la derecha de esta, que ahora no vamos a tratar, por ello no me voy a entretener explicando el tema del ranking de calidad porque lo vamos a explicar en otro vídeo ya específico para ello. Pero para que os hagáis a la idea, las empresas cuando las analizamos mediante el análisis fundamental, analizamos muchos aspectos. La salud financiera, el equipo directivo, asignación de capital, ventajas competitivas, crecimiento y algunos factores. Estos factores pueden ser mejores o peores, entonces cada factor pues tiene unas determinadas puntuaciones y aquellos que obtienen más puntuaciones en cada factor, pues se suma las puntuaciones en este, en el otro y en el otro y al final te da un número y ese número es este. Y este número, el máximo, podría ser 40, pero no hay ninguna que tenga 40 porque sería como la empresa perfecta y eso aquí no existe. Nada es perfecto en el mundo y en la bolsa menos, por lo que sería siempre como el 10 sería 40 puntos. Y simplemente haceros la idea de esto y ya os explicará en el vídeo correspondiente el cómo y el porqué de este tipo de cosas. Esto es simplemente para ver las empresas de mayor calidad. Alguien que va a invertir a largo plazo en empresas y no se quiera complicar la vida, que solamente la quiera o bien para cobrar dividendos crecientes o bien para obtener una revalorización a largo plazo por el incremento de precio de las acciones, pues lo que se va es a buscar empresas de alta calidad y que tengan grandes ventajas competitivas porque son empresas que siempre van a ir bien y no van a tener problemas y siempre van a ganar más que la bolsa en sí. Por ello que lo importante en estos casos es ir a por empresas de alta calidad, sobre todo a la gente que va a buscar empresas de dividendo creciente. Hay que ir a por las de más calidad, que son las que van a revalorizarse más, las que no van a haber problemas, las que nunca van a quebrar, etcétera. Por ello podríais ordenarlo también, el ZA o lo que quisierais y ver las de más calidad encima. Los números de calidad están también, los colores siempre están así, el verde fuerte es para lo mejor, el verde, todo lo que tenga que ver con ratios, con números, con crecimientos, excepto esto que hemos visto aquí que tiene que ver con los sectores, lo mejor es lo verde fuerte, después lo verde claro está muy bien. Lo amarillo es entre medio, que está bien, ¿vale? Sería lo que llamaríamos aceptable, y lo rojo es lo peligrosillo, ¿vale? Es decir, oiga, mejor que no haga mucho, que en la tesis de inversión no haya mucha cosa roja, pues sería así. Por ello, las empresas de más calidad, cada una podemos entrar. Aquí si cambiara los rankings, cambiaría también el nombre. Por ejemplo, aquí el verde oscuro lo tengo para puntuaciones entre 31 y 40. Por debajo de 31 ya sería entre 26 y 30 verde claro. O sea, cada baremo podéis entrar aquí y ver qué es, ver por qué se ha puesto así.
pero lo que haríamos esto, ¿vale? Contra más calidad, pues mejor. El tema del ROI tampoco me entretengo mucho, porque también ya se explicará. Es un indicador que mide la rentabilidad sobre el capital invertido. Este indicador lo que hace es como que sirve para dos cosas: para evaluar cuánto de eficiente es el equipo directivo de una empresa administrando el capital, tomando decisiones de inversión o de desinversión, recompra de acciones, inversión en otros activos, todo lo que tenga que ver con decisiones de asignación de capital o gestión de capital. Entonces lo que hace que esas decisiones pues van haciendo que a largo plazo la empresa sea más o menos rentable. Y es el indicador que lo mide, el ROIC. Entonces mide cómo las empresas con mayor ROIC, sería mayor rentabilidad, está diciendo que el equipo directivo que ha estado durante esos años anteriores, pues lo está haciendo muy bien. Y ROICs bajos, porcentajes bajos, te diría que lo está haciendo no tan bien. Pero esto es como una mentira, ¿vale? Es en general, porque hay negocios que ya de por sí que el negocio son más rentables. Por ejemplo, los negocios de tecnológicos ya tienen ROIs más altos que un negocio, por ejemplo, como Verizon y AT&T, que son básicamente la telefónica de Estados Unidos, que básicamente lo que venden son servicios de cuando contratas internet. Tú estás contratando internet y pues en Estados Unidos se lo contratas a Verizon o a AT&T, bueno, o a otro competidor suyo que se llama T-Mobile. Por lo tanto, hay dos o tres competidores. Estas empresas ya no son tan rentables, están en sectores más maduros. Por ello que, aunque esto tanto sirve para ROIC y para muchos indicadores, aunque lo mejor sea que sea alto, determinados sectores y determinadas industrias de por sí ya es bajo. ¿De acuerdo? Entonces son indicadores que se comparan entre el mismo sector. No tiene sentido comparar el ROIC de Apple con el ROIC de Verizon. ¿Por qué? Porque son negocios de características distintas. Aquellos están creciendo más que estos y lo que sí tiene sentido es comparar, sobre todo para la mayor parte de indicadores estos, pero bueno, ya lo veremos en otros vídeos. Aquí no me voy a enrollar mucho. Es para compararlo con la otra empresa comparable, contra la comparable suya. Entonces el ROIC de Verizon no es para compararlo con el ROIC de una empresa tecnológica, que no tiene sentido. Tienes que comparar con el ROIC de su competidor y ver los distintos ratios entre dos o tres empresas que sean similares, con cuál te quedas. O sea, sería así. Otra característica que tiene el ROIC lo veréis como rentabilidad sobre el capital invertido, pero hay muchos tipos de cálculos de ROIC. Aquí estamos utilizando un ROIC medio, que lo calculamos sobre la media de los últimos años, por si acaso en el último año la empresa ha tenido algún chasco o ha tenido menos beneficios que años anteriores, pues el ROI se distorsionaría. Aquí lo usamos como una especie de media de los últimos años anteriores, pero bueno, no entraré en detalles porque ya se explicará en el vídeo correspondiente. Como una medida sobre los años anteriores últimos, pero si hay un año que está distorsionado lo quitamos. Sería como un ROIC medio ajustado. Sería así. O sea, sería cuánto la empresa puede ganar, o qué rentabilidad la empresa está obteniendo de media por sus activos cada año, quitando los años malos. Pues sería el ROIC, ¿vale? Pues un 24% anual es lo que está sacando. Este ROIC es un ratio también importante porque nos sirve para evaluar la fuerza de la ventaja competitiva, que bueno, que también la veremos, no es ahora, pero empresas con altos ROICs indican que su negocio tiene una buena ventaja competitiva. En cambio, en empresas con ROICs descendientes o con ROICs bajos, indica que posiblemente o no tenga una ventaja competitiva o su ventaja competitiva esté ya deteriorada, etcétera. Es importante el tema de las ventajas competitivas porque la inversión a largo plazo se basa en la ventaja competitiva. Hemos de buscar los mejores negocios que hayan para poder invertir en ellos, estar tranquilo y estar segurísimos de que nunca van a quebrar. Con lo que ¿qué buscamos? Los negocios con mayores ventajas competitivas. Para saber que un negocio tiene una buena ventaja competitiva, tiene que estar esa ventaja competitiva acompañada de un ROIC alto en relación a su sector. Pero ya lo veremos. Haceros a la idea que funciona así. Siguiente columna, crecimiento de ventas estimado. Cuando pongo este es estimado. O sea, todo lo demás, y cuando pongo medio es medio. Estimado significa que es una estimación hacia los próximos 3 o 5 años. Entonces, el crecimiento de ventas estimado en Facebook sería el 7%.
Acordaros que esto que son estimaciones se revisa trimestralmente y la fecha de revisión es esta. Por lo tanto, esto significa que a esta fecha 1 de marzo del 2022, en la revisión que hicimos, pensamos que el crecimiento de ventas de Facebook para los próximos 3 o 5 años sería del 7%. Si cambian las condiciones y cambiamos de opinión al siguiente trimestre, simplemente lo cambiaríamos y actualizaríamos esto a la nueva fecha. Por eso es importante siempre tener en cuenta que hay una fecha y siempre hay como una distancia de entre 1, 2, 3 meses hasta la siguiente revisión. 3 meses porque las empresas americanas publican resultados 4 veces al año, trimestralmente. Seguimos con el tema del crecimiento de ventas. Por ejemplo, en Apple es un 10,5%. ¿Qué significa esto exactamente? Estos crecimientos de ventas son anualizados. En Estados Unidos o en webs americanas estos crecimientos los llaman Compounded Annual Growth Rate, CAGR, con estas letras. Es un término un poco raro. Y lo que quiere decir es que es una tasa compuesta. Entonces, ¿qué significa? Que yo ponga crecimiento de ventas estimado de Apple. Significa que para los próximos 3 o 5 años espero que las ventas de Apple crezcan un 10,5% anual. ¿De qué? ¿De aquí a 3 años? ¿De aquí a 5 años? No exactamente. Es coger todo ese periodo y cuánto sería de forma anual. Sería un 10,5% para el año 2022, un 10,5% volvería a crecer, un 10,5% anual para el 2023, un 10,5% anual para el 2024 y irían creciendo las ventas así. O sea, es una tasa anualizada. Por lo tanto, todas las cifras que veis de crecimiento son tasas anualizadas. O sea, son proyecciones a 3 o a 5 años, pero ¿cuánto crecería al año? Y así es. Después estaría el crecimiento del dividendo estimado. Aquí acordaros, si algo no sabéis lo que es, pinchéis aquí y sale toda la letra explicado. Pero bueno, continuamos con la explicación. ¿Qué significa esto 14,5? Que esperamos que el dividendo de Apple crezca a una media del 14,5% anual en los próximos 3-5 años. Significaría eso. Evidentemente Facebook no paga dividendos y Amazon no pagan dividendos, con lo que esto está vacío. Igual que en la rentabilidad por dividendos, las empresas que no pagan dividendos está vacío. Pasamos al PER. El PER ya utilizó el nombre inglés porque ya está tan españolizado, o sea, está tan internacionalizado, sería mejor el término, para que ya se utiliza el PER para este caso. Cuando el término no está muy internacionalizado, muy españolizado, ese término españolizado no sé si existe o no, pero bueno, para que entendernos, utilizo mejor en la traducción al español porque os va a ser más fácil. Si no, aprender de golpe y porrazo todos estos nombres en inglés, que en muchos casos tienen varios nombres distintos queriendo decir lo mismo, puede ser bastante complicado. Vale, para lo que iba. El PER significa los años que yo recuperaría, es decir, voy a comprar Facebook ahora a este precio. Pues el PER es precio partido por beneficio por acción. ¿Qué significa que el PER de Facebook sea 15,3? Significa que si compro la acción de Facebook a este precio, tardaría unos teóricos 15,3 años en recuperar la inversión utilizando los beneficios que obtiene Facebook. O sea, yo compro acciones de Facebook y Facebook obtiene tanto beneficio este año. Pues este año multiplicado por 15 ya recuperaría toda la inversión de Facebook. Entonces una traducción así de ir por casa del PER sería eso. ¿Qué queremos? A ver, ¿qué queremos? No, queremos empresas buenas para invertir a largo plazo y toda la pesca. ¿Pero qué queremos en relación al PER? Pues preferimos PERs que sean bajos. ¿Por qué? Porque prefiero recuperar la inversión antes. Pues sería así. No obstante, si hacemos algún vídeo sobre eso ya se hablará, pero así sería. Y PERs más altos son menos preferibles. No obstante, esto no significa que una empresa con un PER de 10 que es Verizon la pueda comparar con un PER de Microsoft que sea 29 y decir, no, como Verizon tiene el PER más bajo que Microsoft, me quedo con Verizon. No, eso es una chapuza como la copa de un pino. ¿Por qué? Porque estaríamos comparando empresas de sectores distintos. No, las empresas tecnológicas, como tienen mayores crecimientos, ya cotizan de por sí a un PER superior. Entonces, haceros a la idea de que siempre tenéis que buscar el comparable más cercano. Si vais a invertir en una empresa, buscar primero las que más se parezcan para compararlas.
Que no encontráis muchas que más se parezcan, buscar dentro de la misma industria. Que no encontráis dentro de la misma industria, pues dentro del mismo sector, que aquí están agrupadas por sectores. Entonces siempre habéis de ir a lo más parecido, porque no serían comparativas que no tendrían sentido. Y esto vale pues para casi todos los ratios. Lo digo generalizando más o menos. Vamos a saltar y vamos a explicar primero la rentabilidad por dividendo, antes de RPD, que es un poco más complicado. La rentabilidad por dividendo es cuánto cobraría. Si yo compro ahora las acciones de AT&T, ¿vale? Si yo compro ahora las acciones vamos a hacer las de Verizon. Si yo compro ahora las acciones de Verizon, ahora es al precio que está, porque claro, la rentabilidad de dividendo y la mayor parte de estas, muchas magnitudes de estas están relacionadas al precio de la acción. Es si yo la comprara ahora, porque el precio de la acción ya sabéis que cambia mientras el mercado está abierto. Entonces, esta rentabilidad por dividendo mientras el mercado está abierto, pues está en el 4,8, sube al 4,9, baja al 4,7, estaría así, ¿vale? Según se está moviendo el mercado. Si el mercado se mueve muy para abajo, aumenta la rentabilidad por dividendo. Y si el mercado sube, pues la rentabilidad por dividendo disminuye. Es porque la rentabilidad por dividendo se construye, es una división. Una división que en el numerador tiene el dividendo que yo cobro y en el denominador lo que tiene es cuánto vale cada acción. Por ello, que es lo que nosotros cobraríamos de rentabilidad por dividendo inicial. Inicial significará para el año actual, para los próximos 12 meses, podéis decirlo así. Entonces, si yo compro acción Verizon a este precio, la rentabilidad por dividendo del primer año sería el 4,8%. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que este dividendo aumenta. ¿Veis que aquí hemos visto antes que hay un crecimiento en los dividendos? Igual que crecen las ventas, crecen los dividendos. Claro, a mayor venta, más beneficio obtiene la empresa. Con lo que si crecen las ventas, crecen los beneficios, crecen también los dividendos. Por lo tanto, primero cobraremos un 4,8, pero conforme pasen los años, irá aumentando cada año lo que vamos a cobrar. Es como un alquiler que siempre le puedas coger al inquilino y si subirlo de precio siempre automáticamente a una tasa alta. Pues aquí en este caso sería una tasa baja, en este caso, pero hay otras empresas que te lo aumentan a una tasa alta. Pero haceros a la idea, entonces a 5 años el RSC, que sería la rentabilidad sobre el coste, sería un 5,2%, que sería la rentabilidad por dividendo respecto a lo que nos han costado las acciones. Porque claro, el primer año cobraremos el 4,8, el segundo año cobraremos pues el 4,85, el tercer año 4,9%, y entonces nuestra rentabilidad pues está aumentando continuamente mientras las empresas sigan aumentando dividendo. Por ello es tan importante invertir en empresas de dividendo creciente que puedan mantener todo esto, todo este flujo de aumento de dividendos, y nuestra rentabilidad cada año va aumentando vía dividendos. Vale. Entonces al quinto año siempre las rentabilidades pues van a ir aumentando según las tasas. Pues ya sería el quinto año es como un ejemplo, porque es que esto viene de otras tablas que se habla de la rentabilidad conforme va subiendo cada año. Pero en este caso cogemos el 1 del 5 para que veáis a cuánto aumentaría. Pues ponemos el 5 siempre, si sigue aumentando el dividendo con estos crecimientos. Por lo tanto, si compráramos acciones de Intel, el primer año nos darían un 3,1%, el segundo año un 3,2%, el otro un 3,3% y el quinto estaríamos en el 3,8%, el sexto sería un 4% ya, vale, sería así. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que hay empresas que no pagan dividendos, como por ejemplo tenemos a Amazon, tenemos a Facebook, tenemos a Adobe. Si quisiéramos comparar dos empresas, por ejemplo, quisiéramos comparar Verizon, a ver, digo que no son comparables, pero para comparar la rentabilidad sí que se puede comparar. O sea, los ratios que tienen que ver con qué empresa es mejor que otra, hay que compararlos con el mismo sector, pero una rentabilidad es una rentabilidad. ¿Cuánto me da este plazo fijo? Un 0,3%, ¿vale? Ese plazo fijo lo podemos comparar con la rentabilidad de un alquiler. ¿Cuánto me da un alquiler de una vivienda? Pues calculo cuánto me está pagando el inquilino de ese alquiler, y esperemos que no se vaya. Cuando me está pagando del alquiler, lo multiplico por los 12 meses que tiene el año, y de ahí le resto los gastos del IBI, de impuestos que hay que pagar por tener el piso. Y eso sería el beneficio, ¿vale? Sería beneficio. ¿Cuánto obtenemos por el alquiler? Menos los gastos que es el IBI, la comunidad, etcétera. Y eso nos daría los ingresos que obtenemos de alquiler. Y eso lo dividiríamos entre cuánto nos costó el piso. Dividiríamos y nos daría la rentabilidad por alquiler.
¿De acuerdo? ¿Qué pasa en las inversiones? Que la rentabilidad por alquiler no la podemos comparar con la rentabilidad por dividendo. ¿Por qué? Porque no todo lo reparten en dividendos. Hay parte que lo reinvierten dentro del negocio. Por lo tanto, ¿cómo podemos compararlo? Pues se compararía con la rentabilidad por beneficios. Que bueno, también se le conoce a esto como el PER inverso. Que igual que el PER, en el numerador tiene el precio y en el denominador tiene el BPA, precio partido por BPA, el RPB, la rentabilidad por beneficios, o el PER inverso, tiene la división hecha al revés. Es como el PER girado al revés y terminado en multiplicado por 100, en un nivel porcentual. Por lo tanto, si el PER es precio partido por BPA, la rentabilidad por beneficio sería BPA partido por precio. Y te da cuál sería la rentabilidad por alquiler de estas acciones. ¿Pero por qué? Porque no puedo coger el dividendo. No puedo decir, no, un piso alquilado me da un 2%, ¿vale? Al año. Invierto en una vivienda y obtengo una rentabilidad de un 2% al año. Si me voy ahora mismo al mercado de acciones, yo no puedo comparar con esta rentabilidad de dividendo de un 3 de decir, no, mira, la bolsa da más, da un 1,1% más. Eso es un disparate. ¿Por qué? Porque Intel está dando un 10,4%. El 3,1% te lo paga, pero todo lo demás lo invierte dentro del negocio, con lo que tú cada vez tienes unas acciones más valiosas. Y esto hace que el año siguiente te puedan seguir aumentando bien el precio de las acciones o el propio dividendo. Entonces la comparativa se haría contra este. Igual que si queremos comparar la rentabilidad de Verizon con la rentabilidad de Microsoft. No podemos decir, oiga, Verizon da... bueno, aquí sí, por ejemplo, con esta. Si fuéramos a comparar Inter con Verizon de rentabilidad, diríamos, Verizon es más rentable que Inter, porque Verizon me da el 4,8% y Intel nos da un 3,1%. Entonces un inversor de dividendos sería comparación y podría hacerla mal si decía, no, Verizon es más rentable porque su rentabilidad por dividendos es mayor a Intel, ya. Pero la rentabilidad completa, la rentabilidad realmente respecto a su beneficio no es esta, es mayor la de Intel que la de Verizon. ¿Por qué? Porque Intel está cogiendo y desde el 3 hasta el 10 lo está reinvirtiendo todo en nuevas centrales, en nuevos sitios de esos para fabricar más chips, porque en el mundo hace falta más chips. En cambio, Verizon pues está haciendo reinversiones también altas, pero menores. Entonces, ¿qué nos podemos hacer una idea? Que una empresa como Adobe, que no tenemos la rentabilidad por dividendo, podemos compararla no podemos compararlo con otro, que lo compararíamos con el mismo rentabilidad por beneficios. Entonces, estos son comparables entre sí. Entonces, esto lo podemos comparar con un inmueble alquilado, lo podemos comparar con un plazo fijo y lo podemos comparar con lo que sea, porque esto ya incluye todo el beneficio entero, solo que parte de este 10, de este 3,6, el 0,6 Apple nos lo paga ya y el otro y el 3 lo está reinvirtiendo, con lo que sería la manera de comparar la rentabilidad de comparar churros con churros y peras con peras, pero no churros con peras, ¿vale? Lo mismo, sería así. Entonces es otra manera de compararlo distinta a la rentabilidad por dividendo y se compara con otras inversiones y se compara con empresas, con Amazon, que no tenemos el dividendo. Entonces, oiga, comprando acciones a Amazon a este precio, ¿qué rentabilidad obtendríamos? Un 2,1%. Vale, lo importante, ¿qué rentabilidad obtendríamos respecto a beneficios? Esto sería la rentabilidad respecto a dividendos y la rentabilidad respecto a beneficios. Pero como inversores no solo cobramos la rentabilidad por dividendo y la rentabilidad por dividendo. Esta rentabilidad por beneficios tampoco la llevamos a cobrar, la cobramos en vía revalorización del precio de las acciones, con lo que las acciones, esto es una especie de reinversión que obtendríamos vía revalorización de las acciones. En un piso nosotros obtenemos los beneficios por alquiler, pero si el piso subiera a largo plazo obtendríamos una revalorización por el precio también de la venta del piso. Pues aquí es igual, obtenemos la renta, si compramos acciones de Intel obtenemos un 3,1%, pero esto no lo obtendremos una rentabilidad de la revalorización del precio de las acciones, pero que posiblemente no sea este. Será una rentabilidad diferente. Evidentemente, contra mayor reinversiones hagan, pues más alta será. Entonces, acordaros que una empresa, por ejemplo, te compremos y nos dé una rentabilidad de un 5,7%, esa no es la única rentabilidad que obtendremos. Obtenemos un 5,7% el primer año, el segundo año más, el tercero, pues más, el quinto un 6,3%.
Pero aparte está la revalorización futura del precio de las acciones y entender que eso es muy importante porque a largo plazo la bolsa está subiendo de media entre el 8 y el 10% anual. Entonces, haceros a la idea que esto es la parte de esa rentabilidad de ese 8 o 10% anual que nos darían ya, nos lo dan ya directamente por tener las acciones cobrando dividendos y el resto lo obtendremos por vía revalorización del precio de las acciones. Entonces, haceros a la idea que siempre hay dos rentabilidades. Una por dividendo que nos pagan ya y otro sería la revalorización del precio de las acciones. Pero intentaremos comparar una rentabilidad con otra, con empresas que no te paguen dividendos o con otro, utilizaríamos este porque esto sería la rentabilidad respecto a sus beneficios. Aquí no va incluido la revalorización del precio de las acciones, porque lo que hace es beneficio partido por precio de las acciones. Pero oiga, ya que en la bolsa no nos reparten el 100%. Algunas empresas sí, todas no. Muchas reparten una parte en dividendos y la otra pues hacen otra cosa, o recompran acciones o hacen otra historia. Lo hacen para que en el futuro las acciones valgan más. Por lo tanto, son ratios que, bueno, que poco a poco iréis entendiendo, pero así existen y se comparan de una determinada forma cada uno. Lo siguiente que tenemos aquí es el tema de la divisa. La divisa es la moneda en la que cotizan. Aquí en estas en concreto, aquí está la libra inglesa, que está aquí Imperial Brands, y las demás están en dólares, pero eso sería una empresa española, estarían en euros. Esto significa que todos los demás precios que vemos aquí, tanto el precio como el precio objetivo, ¿en qué están? En dólares. Si vemos aquí el Imperial Brands, ¿en qué está esto? Pues está en libras, porque cotizan en libras. Ahora nos vamos al tema de la valoración. La valoración también está explicada en otra, también utiliza otras tablas que están a la derecha de aquí y envía los datos aquí. Aquí sería como el resultado de la valoración. Aquí sería como una sería como una valoración a 3 años y aquí sería como una valoración a 1 año. Entonces empezamos por la de 3. El precio objetivo más los dividendos a 3 años, que sería 386. Aquí en el precio objetivo se suman los dividendos porque en estas inversiones a largo plazo tenemos tanto acciones que pagan dividendos como acciones que no pagan dividendos. Entonces hay muchas acciones que pagan mucho dividendo. Por ejemplo, estas, o Philip Morris, o incluso Imperial Brands, que pagan un 9% de dividendos. Eso significa que la mayor parte de la revalorización será vía dividendos y el incremento de precio de acciones será menor, porque si ya te paga un 9% en dividendos, pues será así. En cambio, acciones que te pagan, por ejemplo, tecnológicas, que Intel solo te paga un 3%, o incluso Microsoft, que te paga solo un 9% vía rentabilidad por dividendo, toda la revalorización la obtendréis vía incremento de precio de las acciones, y ese beneficio lo obtendréis cuando las vendáis. Vale. Dicho esto, por eso en el precio objetivo a 3 años se suman se suman los dividendos, porque hay empresas que su precio objetivo no va a aumentar, pero el número de dividendos cobrados en los próximos 3 años, pues cada año cobran un 8 o un 9, pues ve sumando. Por ello que para hacer como una especie de tabla toda recta, que las valoraciones las pueda hacer de forma homogénea, lo que utilizamos es el precio objetivo a 3 años más dividendos. Por ello que Facebook no paga dividendos, por lo que esto sería el precio objetivo solo. Pero Apple paga dividendos, pues aquí estaría el precio objetivo que pone que serían, me lo invento, 140. No me lo invento porque es que no sé cuánto es, ¿vale? Pero a este 152 está los dividendos que cobraríamos desde ahora hasta dentro de 3 años, más lo que sería el precio objetivo. Y esto lo comparamos con el precio actual. Entonces, si el precio actual al que cotizan las acciones de Facebook son 210 y el precio objetivo que pensamos que puede tener en 3 años con los dividendos incluidos son 386, eso significa que hay un potencial a 3 años, o sea, desde ahora hasta dentro de 3 años, de un 83%. Si compráramos las acciones de Facebook a 210,87 dólares y el mercado subiera hasta lo que consideramos el precio objetivo, obtendríamos una rentabilidad de un 83%. Y eso es lo que se llama potencial de revalorización. En este caso sería potencial de revalorización a 3 años. En este caso, cuando mayores potenciales de revalorización, utilizamos el color verde fuerte. Aquí depende del rango de cuánto potencial hay. En los potenciales ya un poco menores ya utilizamos el verde más claro y en los otros potenciales más bajos el amarillo y ya cuando el potencial es negativo se va a color rojo. Pero aquí podéis entrar y ver los rangos a los que están distribuidos los colores.
Entonces, si uno está en negativo, pues una acción que ahora mismo está cotizando por encima de lo que sería su precio objetivo a 3 años, con lo que esto sería una acción que estaría sobrevalorada. Y esto serían acciones que estarían infravaloradas. Esto sería la valoración a 3 años vista, con lo que sería comprar ahora y vender dentro de 3 años, sería así. Y aquí estaría la valoración para el año actual. Sería la valoración ahora. ¿Cuánto vale ahora? ¿Vale? ¿Cuánto vale ahora? Pues a 3 años más dividendos valdría esto. Pues Facebook, ¿cuánto valdría ahora? Pues valdría menos, porque claro, a 3 años valdría más, ya que está creciendo esta empresa. Pues ahora valdría menos, valdría 331. El precio sigue siendo el mismo. Este 210,92 sigue siendo el mismo a este 210,92. Lo que estamos comparándolo, este sería un año y este sería 3 años, pero el precio actual de cotización es el mismo. Y ahora tenemos otro concepto que es margen de seguridad, que este concepto lo inventó Benjamin Graham hace un montón. Entonces, este concepto ha ido evolucionando, etcétera. La interpretación es un poco distinta al potencial. El potencial de revalorización que hemos visto antes, la interpretación es así. Yo compro al precio de ahora, 210, y en 3 años creo que al final va a valer 386. Con lo que, ¿qué rentabilidad obtendría? Pues sería el potencial de revalorización. El margen de seguridad, que también se llama descuento, funciona un poquito diferente. En vez de calcular cuánta distancia hay porcentual desde aquí, desde el precio hasta el objetivo, es como que la calcula al revés. Calcula la distancia que hay desde el objetivo hasta el precio, es como si lo hiciera al revés. Porque el concepto expresa otra cosa distinta. Expresa esto. Yo soy un inversor que hago mis análisis y al final determino que la valoración de Facebook es 331 por acción. Esto significa que su precio objetivo a un año, o sea, a un año, a corto plazo, o el valor intrínseco, porque es lo mismo, el valor intrínseco y el precio objetivo a un año, es lo mismo, significa que la acción Facebook vale $331 cada acción. Bien, como el mercado ahora mismo, ¿cuánto me permite comprar la acción de Facebook? Me la permite comprar a 210,87. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué dice el margen de seguridad? Lo que dice es cuánto descuento hay. Como vale 331 y la puedo comprar a 210, ¿cuál es el descuento con el que me están vendiendo el mercado Facebook? ¿Con qué descuento puedo comprar a Facebook suponiendo que su valor intrínseco esté bien calculado y son 331? Pues me la vende a 210, con lo que corresponde a un descuento del 36%. Esto sería el margen de seguridad. Sería su descuento, o sea, ¿con cuánto descuento puedo entrar en esta inversión ahora? Por lo tanto, normalmente cuando se hace una valoración a 3 años se utiliza más el potencial de revalorización y cuando se hace una valoración a más corto, a un año, se utiliza más el margen de seguridad. Pero no obstante, no siempre es así, porque esto de la valoración de empresas, cada inversor es un mundo y lo hace de una manera. Aseguraros cuando veáis algún análisis de alguna empresa, alguna valoración, cómo lo está haciendo, porque a lo mejor están hablando de potencial de revalorización con lo que están hablando de yo compro ahora y esto sube hasta aquí, ¿cuánto ganaría? O a lo mejor hablan de margen de seguridad, es decir, ¿con cuánto descuento me venden esta inversión? Entonces, ¿se le parecen? Es un poco lioso, pero así es. No obstante, aquí dentro pongo la fórmula y pongo el cómo se calcula, pero es así. Generalmente los que hacen más value utilizan más el concepto de margen de seguridad y los que operan más en empresas más growth utilizan más el llamado potencial de revalorización. Pero puede ser que no, puede ser que os encontréis un análisis de un inversor que lo ha hecho distinto. Que lo ha utilizado aquí el potencial de revalorización a un año y aquí a 3 ha usado el margen de seguridad. Puede ser. Ahí ya depende cada uno cómo lo calcule. Yo lo pongo como se calcula, como más gente lo suele hacer. Pero bueno, habrá mucha gente que no lo haga así. Entonces, en el margen de seguridad es un concepto que viene más del value investing de Benjamin Graham, porque margen de seguridad es un concepto que inventó él. Entonces, ¿por qué lo inventó? Lo inventó porque quería comprar empresas más baratas que realmente tuvieran un valor inferior al precio de cotización. Entonces, por eso estableció ese concepto, que lo denominó margen de seguridad. Y la interpretación hace como esto que voy a explicar ahora. Imaginaros Facebook, que hacemos una valoración de la empresa. Decimos, estas acciones a un año vista o ahora mismo valen 331 y ahora están a 210,65.
¿Qué significa margen de seguridad 36? Significa que hay un descuento. Pues si algo vale 331, si esta empresa de forma normal debería de valer 331 y solo vale 210, pues me dan un descuento de un 36%. A mayor descuento, evidentemente mejor. Pero también el concepto de margen de seguridad lo inventó Benjamin Graham y lo hizo porque aparte es un margen de seguridad también. O sea, si yo hago una valoración de Facebook y en el análisis fundamental, en la valoración me sale que vale 331. Acordaros que esto es la valoración a esta fecha. Según pasa el tiempo, las cosas cambian. Acordaros. Acordaros siempre, las valoraciones son a una fecha. Es algo volátil, que se mueve todo el rato. Vale. Lo que estaba explicando. Si hacemos una valoración de Facebook, valoramos que a esa fecha vale 331 y el mercado nos la da a 210. Eso significa que podemos comprarla con un descuento de un 36%. Entonces, ¿por qué a esto se le llama margen de seguridad? Porque si nos equivocáramos, todavía habría un margen de seguridad. ¿De cuánto? De ese 36%. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros valoramos Facebook a 331 y nos equivocáramos en la valoración, como el precio todavía lo hemos comprado a 210, hay un margen entre 331 y 210 de equivocación. Porque bueno, aun si compramos a 210 y en verdad en la valoración está a 331, pues tenemos un margen. Tenemos un margen, ¿por qué? Porque si la valoración no fuera 331, que nos equivocáramos y fuera menor, pues puede bajar hasta 210 porque es el margen de seguridad que tenemos. Aunque nos equivocáramos, no valdría 331 y valdría 210, pues estaríamos comprando el mismo precio que la valoración, con lo que tampoco estaríamos sobrepagando. Entonces, ¿cuánto margen de seguridad tenemos? 36%. De ahí el concepto de margen de seguridad. Pero nosotros podemos traducirlo como descuento porque más o menos implica lo mismo. Es comprar con un descuento de un 36% o un margen de seguridad de un 36%. Y hasta aquí llegaría el tema de la tabla resumen, que sería todo esto que hemos visto hasta aquí, sería el vídeo, y ya cerraríamos aquí el vídeo de la tabla resumen.